Meditaba yo en un episodio en la vida de Jesús y sus discípulos, ya específicamente en Juan capítulo 14. Y todos tenemos un punto de tensión en nuestras vidas, en nuestro andar en el Señor. Y meditaba que Jesús estaba anunciando su muerte en Juan capítulo 14. Y les decía a sus discípulos, si ustedes me conocen, fíjense, condición. ¿Cuál es la condición? Si me conocen, a mi Padre conocerán. Y entonces, eso es una precondición. Si me conocen, entonces a mi Padre conocerán. ¿Ok? Para que a mi Padre ustedes conozcan, para que ustedes conozcan a mi Padre, ustedes me tienen que conocer a mí. Eso va primero. El conocerme antecede a conocer al Padre. Y recuerden que Jesús había establecido un versículo antes: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces Jesús está estableciendo ese fundamento a esa declaración. Y aquí dice: si me conocen, a mi Padre conocerán. Desde ahora le conocen y le han visto. Eso es una declaración. Desde ahora le conocen y le han visto. Y entonces Felipe le dice, uno de sus discípulos dice, muéstranos al Padre y nos es suficiente. Y entonces Jesús le dice, llevo tanto tiempo con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Te está preguntando. Y eso es una pregunta que Dios nos hace a nosotros, el creer. Es un punto de tensión en el creer. Porque cuando tú dices, muéstranos al Padre y no es suficiente, después de haber dicho que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, pues entonces hay un problema de fe, hay un problema de creer. Entonces Jesús vuelve a decir, créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Y si no me creen, que mis obras evidencien, les sea por evidencia para que me crean. ¿Saben una cosa? Jesús pasó por ese punto de tensión de creer. Y lo mismo ocurrió en Gálatas, en la epístola a los Gálatas, a la cual hemos estado trabajando, y en el día de hoy vamos directamente al capítulo 5 de la epístola de los Gálatas, el capítulo 5 completamente. Gálatas capítulo 5, y lo vamos a leer. Y dice así: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados,
solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en toda la palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra las tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Esto es la palabra del Señor. Que Dios nos hable en esta mañana. De igual manera, este pasaje, el apóstol Pablo, en distintos episodios de la epístola a los Gálatas, como hemos visto en nuestros mensajes anteriores, el apóstol Pablo está dirigiendo a una iglesia que previamente el apóstol Pablo había pasado tiempo con ellos, les había evangelizado, había formado, estuvo un tiempo invirtiendo tiempo personal con ellos, discipulando a esos hermanos, y luego se fue, continuó su jornada y dejó una iglesia funcionando. Pero llegó un grupo de personas, y cabe señalar que la iglesia en Galacia, los Gálatas son gentiles, no son judíos. La iglesia en Galacia está localizada en el área de Asia Menor, hoy día conocido como Turquía. Y eso es importante recalcar eso, porque culturalmente hablando los Gálatas no seguían el judaísmo, eran gentiles. Y Pablo fue llamado el apóstol de los gentiles. El apóstol a quien Dios envió para predicar a los gentiles. Y entonces, ¿qué ocurre? Llega un grupo del judaísmo que querían judaizar a la iglesia de los Gálatas. Y comenzando por el tema de la circuncisión. Y bueno, y ustedes dirán, bueno, sobre todo, ¿verdad? Todos conocemos lo que implica la circuncisión físicamente hablando, ¿verdad? Sobre todo los varones, ¿verdad? Y no tengo que entrar en ese tema, en detalles, pero todos sabemos que tiene que ver eso. Bueno, porque el tema es que según el judaísmo, al octavo día, el bebé recién nacido había que circuncidarlo como señal de separación y consagración a Dios. En resumen, eso es lo que implica. Y se hacía circuncidando la carne del prepucio. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Ustedes dirán, pero eso es una cosa sencilla. Eso hoy día se practica, sí. El tema es el siguiente, que por la circuncisión se hacía eso no por una cuestión necesariamente por las mismas razones que hoy día se practican, los que la practican. Se hacía porque era en la ley, estaba en la ley. Y había que seguir la ley. Y la ley era el medio por el cual se regía el pueblo judío para hallar el favor de Dios. Entonces, de ahí Pablo está arguyendo a través de toda la epístola
acerca de la doctrina de la gracia, de que la ley no te salva, sino la ley de la gracia de Dios es la que salva. Y Pablo arguye a través de sus epístolas en Efesios, dice que por gracia soy salvo, por la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Y Pablo está hablando, eso tiene que ver con la salvación. Y hay quienes arguyen que en la epístola de Santiago se habla, sí, pero la fe sin obras es muerta. Sí, la fe sin obras es muerta, pero es otro tipo de obra. Es una obra a consecuencia de la fe en Cristo Jesús. Es la fe que produce obra en nosotros. Y nosotros participamos de la obra de Dios por causa de la fe y de la salvación en Cristo Jesús. Pero lo que Pablo está arguyendo aquí no es ese tipo de obra posterior a la fe. Pablo está arguyendo aquí obra para alcanzar salvación. Y eso es lo que el grupo de los judaizantes está trayendo. Al punto que vemos en el versículo 7 que acabamos de leer, vosotros corríais bien. Pablo le está diciendo que ustedes estaban bien, ustedes estaban en lo correcto. ¿Quién les perturbó para no obedecer la verdad? ¿Quién les perturbó? ¿Quién les estorbó? ¿Quién les perturbó? Y entonces, aquí vemos, ese punto aquí es el punto de tensión que tiene que ver con el creer. Y ese es el punto de tensión, el mismo punto de tensión que Jesús, con sus propios discípulos, dirigió hacia Felipe. Yo llevo todo un tiempo con usted y no te acabas de dar cuenta, Felipe, que el Padre y yo somos uno. Y aquí, a los Gálatas, ustedes estaban bien. ¿Qué pasó? Pero esto no se limita al capítulo 5. Si vamos en unos capítulos antes, en el capítulo 1, Pablo hace la misma referencia en el versículo 7 del capítulo 1. Algunos que les perturban. Hay algunos que les perturban queriendo judaizar, queriendo pervertir el evangelio de Cristo, queriendo anunciar un evangelio diferente, queriendo anunciar un diferente evangelio. Y luego, aquí en el versículo 7 del capítulo 5, ¿quién les perturbó? En el capítulo 3, ¿quién les fascinó para no obedecer la verdad? Todo esto lo dimos, ¿verdad? Y vemos que Pablo está siendo repetitivo. ¿Y saben por qué hay que ser repetitivo? Porque somos muy rápidos para olvidar. Tendemos a olvidar. Ustedes dirán, pero yo conocí a Cristo. Yo he nacido de nuevo. Yo sirvo en la iglesia. Podemos olvidar esta realidad. Pero Pablo también habla de consecuencias también. Si alguno predica un evangelio diferente, en capítulo 1, sea llamado anatema, sea expulsado, sea excomunicado, sea condenado, sea maldito. Y en el capítulo 5, versículo 10 que acabamos de leer, dice, llevará la sentencia. Que es lo mismo, condenación, ¿verdad? Condenación para aquel que predica un evangelio diferente. Yo quiero decirles una cosa, quiero someter ante su consideración que la iglesia hoy día atraviesa ese mismo punto de tensión entre de creerle a Dios y hasta qué punto le creemos a Dios. Y ese es el desafío que le queremos dar a ustedes. El título de este mensaje es la libertad que da fruto. La libertad que da fruto. ¿Verdad? Pero bajo esa libertad que da fruto, parte de la premisa de creerle a Dios, pero eso es un punto de tensión. La iglesia hoy día vive distraída. Vive buscando la novedad. La novedad en las cosas visibles, en los conceptos, ¿verdad? Vemos cosas que llaman la atención, que son atractivas a nuestros ojos, a nuestros oídos, no solamente visualmente,
Llamar la atención también doctrinalmente. La iglesia del Señor hoy día, la iglesia lavada por la sangre de Cristo Jesús, la iglesia donde su Espíritu Santo ha venido a ser morada en ella, ha contaminado la pureza de la verdad a nombre de la relevancia. Y por eso hemos perdido la noción de lo que es sagrado, del sagrado llamamiento a Dios, del sagrado y supremo llamamiento del Evangelio. Hemos caído en el simplismo, por querer simplificar las cosas, hemos caído tan bajo que, ¿verdad?, en aguar las cosas, que hemos caído en el simplismo, que no hay profundidad. Que básicamente yo solamente enciendan la radio, enciendan la televisión cristiana y lo que van a escuchar es mayormente en los mensajes es un discurso motivacional en esteroides. ¿Estamos o no de acuerdo? ¿Cómo alcanzar el poder? ¿Cómo llegó tu hora? Ahora llegó tu hora del éxito. Entonces le añades un par de versículos bíblicos y eso es un mensaje motivacional en esteroides. Realmente hemos caído en el simplismo. Por una parte, la iglesia aquí en los Estados Unidos nos hemos dedicado a hablar demasiado y a orar menos. La iglesia ha perdido el sentido de lo que es la oración, ha perdido el sentido de lo que es buscar y estudiar la palabra. Ha perdido, pero se dedica a hablar, habla. Por otra parte, nos hemos creado una imagen de Dios limitada. Por una parte, hablamos de un Dios que es todo amor y exaltamos todo lo que tiene que ver con el Dios amoroso. Amor, amor, amor. Todo lo que es amor. El Dios amor. Por otra parte, el Dios conservador. Y entonces pensamos que el Dios es, escuchamos a los medios masivos de derecha, de ultraderecha, político, de ultraderecha, bien conservadores, y pensamos que estamos escuchando la palabra de Dios a través de ellos. Pensamos que Dios es ultraderecha. O por el otro lado, hablamos del Dios de los derechos civiles y de la justicia social, de la ultraizquierda. Clasificamos a Dios o todo amoroso y en el amor todo vale, o un Dios conservador, un Dios ultraliberal. Hemos acomodado a Dios a nuestra manera, sin temor de Dios, sin entendimiento de Dios. El Dios de toda gracia, y significa que el Dios de toda gracia ahora puede hacer lo que me dé la reverendísima gana, porque el Dios de toda gracia, el que nos lleva al liberalismo, o el Dios severo y santo que lo que hace es apuntar, señalar, basado en la justicia propia, lo que nos conduce al legalismo. O el Dios que prospera, el Dios que me hace rico, me hace saludable, me da todo lo que yo pueda. Un Dios que está a mi servicio. En otras palabras, el punto de tensión es de creerle a Dios, pero no solamente de creerle a Dios, sino de cómo creerle a Dios. Eso, ahí es donde está el punto. Hemos limitado a Dios por los matices de Él que hemos creado. Un Dios amoldado a nosotros, un Dios en quien en realidad no conocemos y por lo tanto en quien no podemos poner la fe. Y por eso es que Jesús le decía a Felipe: si me conocieres, sabrías que yo y el Padre somos uno. Yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Un Dios al cual aquí en los Estados Unidos confundimos y asociamos con el llamado sueño americano. Un Dios distorsionado por un mensaje equivocado. Y esa es la teología que hemos exportado fuera de este país. Una teología débil, una teología errada, predicando un evangelio falso. Como Pablo decía, un evangelio diferente, un evangelio prostituido y profanado por enseñanzas falsas, un evangelio no bíblico.
Y eso es la triste realidad de la iglesia hoy día. Y entonces vienen circunstancias como las que estamos atravesando, pandemias globales como las que estamos atravesando, y la iglesia no está preparada para afrontar esa realidad con la fe de Cristo Jesús. Somos muy simplistas. Somos muy simplistas en victoria. No importa, yo voy por fe, y por fe pues hacemos cosas que tampoco debemos, o nos dejamos amoldar por el sistema de este mundo y por lo que los medios nos dicten. Es una iglesia que ha caído en eso, en lugar de creerle a Dios. Y Pablo está trayendo eso. En este pasaje que acabamos de leer hay dos mandatos. Número 1, en el versículo 1 del capítulo 5, estad firmes en la libertad. ¿En qué libertad? En la libertad con que Cristo nos hizo libres. Pero el segundo mandato nos dice que no nos pongamos el peso, no estemos más bajo la esclavitud, no regresemos al estado de la esclavitud. Recordamos que nuestra salvación es única y exclusiva según los méritos de Cristo y no según nuestros méritos. La ley pone el peso sobre nosotros para perseguir el favor de Dios. Pero ese esfuerzo de nada nos aprovecha, ya que estamos obligados a guardar toda la ley. Fíjense una cosa, que estamos diciendo aquí que por eso en el versículo 9 decía, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Saben? Cuando tú tienes una masa de pan, le echas un poquitico de levadura y eso levanta. Y la levadura es hongo, ¿verdad? La base de la levadura es hongo. Entonces tú se la echas a la masa y entonces levanta y eso es el pan que nosotros comemos. Pero si no le echas levadura es como una galleta. ¿Verdad? Porque no lo fermenta, exacto. Y lo mismo ocurre cuando nosotros cedemos un poco así al yugo de la esclavitud, habiendo recibido la gracia. Cuando cedemos así, dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Por eso es que no es solamente por la cuestión de la circuncisión. No es por el hecho de la circuncisión en el acto real de la circuncisión, es que la circuncisión, por lo que representa, que es la ley, el seguir los estatutos de la ley para alcanzar una salvación, ¿verdad? O para añadirla a lo que Cristo hizo, un poco de levadura leuda toda la masa. Dice que ya cuando nos obliga, está obligado, versículo 3, a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Santiago 2:10. Vamos un momentito a Santiago 2:10, rapidito. Y en Santiago 2:10 dice, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable a Dios. Se hace culpable de todos los puntos. Cualquiera que guardare toda la ley, pero que ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y es lo mismo que Pablo está diciendo en el versículo 3, ¿verdad? Todo el que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. Un poco de levadura leuda toda la masa. Tú empiezas por la circuncisión, estás obligado a guardar toda la ley. ¿Y qué es lo que ocurre? Tú fallas en un solo punto, has fallado en toda la ley. Eso es lo que ocurre. Nuestra debilidad carnal nos imposibilita guardar la ley enteramente. Y si vamos a ir paralelo, les voy a pedir por favor que marquen Gálatas 5 y retrocedamos hacia Romanos capítulo 8 y marquen Romanos 8 porque vamos a estar entre Romanos 8 y Gálatas 5 en el día de hoy. Y Romanos 8, versículo 3, fíjense lo que dice Pablo. Lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne. Nuestra debilidad carnal
nos imposibilita el poder seguir la ley. Pero ¿cuál es la solución? Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, en semejanza de carne de pecado. ¿Ok? Y eso es importante, porque Jesús, Dios, siendo Dios, Él tomó forma humana, todo hombre y todo Dios, pero lo que está es semejanza de carne de pecado. Por eso es que hay que leerlo así corrido. Él se hizo pecado. Él no pecó, pero Él se hizo pecado. Él pagó el precio por el pecado. Y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Entonces, ¿los méritos de quién? ¿Los méritos de quién? ¿De quién se trata aquí? Los méritos de Cristo, no los méritos nuestros. Nosotros luchamos, si nosotros tratamos de seguir la ley, nosotros estamos diciendo que lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario no es suficiente, por lo tanto yo tengo que ayudar a Dios, yo tengo que añadirle en lo que Cristo hizo, entonces más seguir la ley, más la circuncisión. Y eso es lo que justamente Pablo está aclarando aquí, enfatizando. Era imposible para que la justicia, versículo 4, Romanos 8, versículo 4. Jesús condenó el pecado en la carne, pero con un propósito para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, es importante el saber que desde el momento que nosotros ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, su Espíritu Santo viene a tomar su lugar de habitación en nuestras vidas y ya nosotros no nos regimos por la carne, ya no nos regimos por lo que hacíamos, nos regimos porque el Espíritu que vive y mora en nosotros, estamos según Él. Entonces, nosotros, nuestra manera de pensar ya no es en la carne, nuestra manera de pensar debe ser en el Espíritu y en las cosas del Espíritu. Regresando a Gálatas, marquen Romanos 8, por favor. Regresando a Gálatas. Pablo habla aquí un tema que me llama la atención. Fíjense, hemos dicho ya que eso de esa perturbación de la ley de predicar otro evangelio, dice que no procede, versículo 8, no procede de aquel que os llama. El que nos llama es Cristo Jesús. Eso no procede de Dios. Ahora bien, en el versículo 11, fíjate lo que Pablo está diciendo. Y yo, hermano, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Fíjense lo que está Pablo diciendo aquí. Si yo predicara la circuncisión, yo no estuviera siendo perseguido como a mí me persiguen por estar predicando la cruz. La cruz, el precio de la cruz es el precio de persecución. Es tropiezo para el enemigo. Es padecimiento. Pablo estaba dispuesto. Si Pablo estuviera predicando la circuncisión, el mensaje de la cruz sería en vano. Porque en vano lo estarían persiguiendo. Y es muy fácil para nosotros hoy día, en el mundo en que vivimos, ceder a los afanes de este mundo, ceder al sistema de este mundo, ceder al sistema de creencias de este mundo fácilmente. Y la iglesia no sufriría persecución. Y eso es lo que la iglesia en los Estados Unidos de América estamos exportando, el tipo de evangelio. Un evangelio fácil, un evangelio acomodaticio, un evangelio que no habla de la cruz. Que la cruz es un tropiezo muy grande, pero eso no es los Estados Unidos nada más. Eso en nuestros países ocurre de igual manera, pero
en los Estados Unidos de América, en los medios masivos se predica y por lo tanto se exporta, se dobla el lenguaje y demás, y eso es lo que en nuestros países se recibe. Pero eso viene de antes. Pablo, lo que quiero traer es que desde estos tiempos, de los principios de la iglesia, era la misma lucha, el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz, que en la cruz está el mensaje del evangelio. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. El mismo Pablo se enorgullecía en la cruz. Lejos esté de mí gloriarme en otra cosa que no sea la cruz de Cristo, porque en el mundo me es crucificado. Es la cruz que reconcilia. Mediante la cruz reconciliar con Dios, de los cuales os dije, ¿verdad? Ambos en un solo cuerpo, mantando en ella las enemistades, reconciliados. Hemos sido por causa de la cruz. Ese es el mensaje de la cruz. La cruz nos habla de las buenas nuevas de Cristo. Por la muerte de uno, tú y yo hemos alcanzado la vida eterna. Desde el mismo momento en que podemos nuestra fe en Él. Y por lo tanto la cruz es el punto, es el eje de nuestra fe. Sin la cruz, estuviéramos bajo nuestra propia justicia. En la cruz, por consiguiente, al otro lado de la cruz, hemos alcanzado la paz. Porque nos hemos reconciliado con Dios, hemos hecho la paz con Dios. En la cruz hemos hallado la salvación. Ese mensaje es tropezadero para este mundo. Y ese es el mensaje que Pablo predicaba y por eso lo perseguía. Y por eso hasta el punto que dio su vida. No es la ley. Es el mensaje de la cruz. Es lo que Jesús hizo. La justicia de Dios por el pecado le fue imputada, le fue transferida a Jesús, siendo cordero sin mancha, sin pecado. Y a nosotros, cuando ponemos la fe en la obra que hizo Jesús en la cruz, reconociendo que lo que tú hiciste en la cruz es suficiente para que yo sea reconciliado con Dios, lo que hay es un intercambio de imputación. A Jesús le fue imputada toda la justicia de Dios. A nosotros nos fue imputada la justificación, el ser llamado justo delante de Dios. Y al ser llamado justo delante de Dios, hemos sido reconciliados con Dios. Hemos hallado la paz. Y al ser hallados justos delante de Dios, ahora somos hijos en el Hijo. El mismo Espíritu que vive en nosotros, que en Romanos 8 lo dice también. El mismo Espíritu que clama Abba Padre, por causa del Espíritu que mora en nosotros. Y hace una semana lo leíamos en Gálatas también. Pablo lo está repitiendo constantemente porque esa es la condición del hombre. Voy a morder esto. Pablo, esa es la condición del hombre. Esa es la condición tuya y mío, querer hacer las cosas con nuestro propio esfuerzo. Pero esto nos llama a una dependencia de Dios. Nos llama a un creerle a Él. Nos llama a un poner nuestra fe en Él. Y eso nos da la libertad. Nos da la libertad. Romanos, volviendo a Romanos, capítulo 8. ¿Verdad? De Cristo, andando en Cristo, nos rigiéndonos por Cristo, rigiéndonos por la ley. La ley de la libertad. Haced pues firmes la libertad con que Cristo os hizo libres. Pero en esa libertad, Pablo le está añadiendo, está haciendo una aclaración. Podemos hacer buen uso de la libertad o podemos hacer mal uso de la libertad. Pero la libertad, una vez Cristo nos ha hecho libres, somos libres. Nos regimos por lo que Cristo hizo. El tema de la libertad en Cristo lo menciona 11 veces en todo el Nuevo Testamento. Libertad de la corrupción de la creación a la libertad gloriosa de los hijos de Dios.
La tierra fue corrompida por el pecado y por eso es que nos enfermamos. Por eso es que la tierra está, en algunas regiones, la tierra es más saludable que en otras. La agricultura pues se da, las vegetaciones se dan, tú ves más verdes que en otras porque la tierra ha sido corrompida por causa del pecado. Por eso es que nosotros tenemos nuestros días limitados, los límites de nuestra habitación. Pero en Cristo Jesús somos nueva creación. En Cristo Jesús, ya en Apocalipsis se habla de un cielo nuevo y una tierra nueva. Habla de redención. Habla de que alguien pagó por esa corrupción. Alguien pagó a nombre de todo. Y entonces todo va a ser nuevo. Eso es lo que dice en Apocalipsis. La corrupción de la creación a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, que está en Romanos 8:21. La libertad en el Espíritu que nos transforma, 2 Corintios 3:17 al 18, te dice, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, ahí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces dice, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu mismo. Hay libertad que nos transforma, la libertad para servir y amar fraternalmente en la familia de Dios. Gálatas 5:13, donde dice que el amor, ¿verdad? Gálatas 5, Gálatas 5:13, 5:14, 5:13, perdón, dice, servíos por amor los unos a los otros. Y en el mismo 5:13 dice, libertad a la que Dios nos llamó. Hemos sido llamados a libertad. Y por lo tanto podemos servir a Dios amándonos los unos a los otros. La libertad para ser el hacedor de la obra, la perfecta ley de la libertad que habla en Santiago capítulo 1:25. La libertad en Cristo Jesús. Todo esto se correlaciona con Gálatas 5:14, que lo vamos a ver ahora en una sola palabra. Y se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley de la libertad. Que eso es lo mismo que en Romanos capítulo 8, que habla que el Espíritu, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Claro, por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nosotros podemos amar. Y nosotros podemos servirle a Dios. Y nosotros podemos participar de sus padecimientos. Por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Libertad para ser siervos de Dios, 1 Pedro 2:16. Romanos 8:1, libertad de toda condenación. La libertad de la ley del pecado y la muerte. Y en eso nos dice, nos exhorta que andemos en el Espíritu. Eso, andar en el Espíritu. Y el contraste de eso es andar en la carne. Dice, nos advierte a no utilizar la libertad como un pretexto para hacer lo malo. Si buscamos en Primera de Pedro 2:15, por favor. Primera de Pedro 2:15. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, versículo 16, como libres, pero no como que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Cuál es la condición que nos da la facultad para hacer, verdad? Para hacer el bien y hacer callar a los insensatos. ¿Cuál es la condición que nos da esa facultad? Versículo 16. Pedro lo está diciendo desde la libertad en Cristo.
todo eso, el hacer bien, el callar, hacer callar la insensatez de aquellos que se dejan engañar, ¿verdad? Todo eso descansa sobre el principio de que hemos sido libres en Cristo. Y en la libertad podemos hacer bien. Pero aquí hay una distinción especial. No como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Es la libertad en el temor de Dios. Versículo 17 de ahí mismo. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino a los que también difíciles de soportar. Eso es bien difícil para nosotros. ¿Cuántos de ustedes han tenido un jefe gruñón que quisieras no verle la cara nunca? Aquí está diciendo. Regresando a Gálatas 5:17, establece una antítesis, se anteponen dos cosas. El andar en el Espíritu. Ya estamos estableciendo la libertad que nos lleva a andar en el Espíritu o andar en la carne, el deseo de la carne. Y Pablo está diciendo que andemos en el Espíritu. Y en Gálatas capítulo 5:17 dice que el Espíritu y la carne se oponen entre sí. Y se oponen para que no hagan como quisieras. O sea, nosotros queremos, la debilidad nuestra es para hacer lo que nos dé la gana. Pero el Espíritu, si está en nosotros, nos va a redarguir y nos va a recordar y va a ser en nosotros esa conciencia que nos dice, por aquí no es por donde es. El Espíritu nos redarguye, nos convence, nos trae a cuentas para que no sigamos los deseos de la carne. Pero el tema de ocuparse de la carne, que es lo que nos trae, es muerte. Romanos 8:6. Es enemistad contra Dios. No se sujetan a la ley de Dios ni pueden sujetarse. Romanos 8:6. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y es una evidencia que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Romanos 8:9. Nos vivifica, nos trae vida. Y eso ocurre por la unión que ocurre en Cristo y nosotros por su Santo Espíritu que vive dentro de nosotros. Mis amados, y aquí regresando a Gálatas, y estamos casi terminando ya. El mensaje que quiero traer aquí es la libertad que da fruto. Hay unas implicaciones con lo que es vivir en el Espíritu. En Gálatas capítulo 16 ya establecimos lo de la ley, que la ley se antepone a la gracia de Dios, ¿verdad? Que la ley, cuando tú te dejas regir por la ley, de Cristo te desligaste de la gracia de haber caído. Ya establecimos eso. Y Pablo está diciendo, nos invita a que estemos en la libertad de Cristo. Y en esa libertad nos dice, versículo 16, Gálatas 5, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu. Y eso tiene una implicación. Primero, que el andar en el Espíritu va a hacer que nosotros estemos poniendo nuestra mirada en las cosas de arriba, Colosenses 3:2, nuestro afecto en las cosas de arriba. El andar en el Espíritu nos lleva a Efesios 5 a ser imitadores de Dios como hijos de luz. Andar en amor como Cristo, andar en amor en entrega. El andar en el Espíritu da fruto. Las obras de la carne dan resultados y son manifiestas, pero el andar en el Espíritu da fruto. Y fíjense que lo dice en singular. Las obras de la carne, en plural, y el fruto del Espíritu. Las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, todo ese tipo de cosas, a los cuales en Colosenses Pablo dice que hagamos morir lo terrenal. Esas obras de la carne. Y son todas en plural. Y todas son productos de la carne.
Y dice que todos los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero dice, mas el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice que contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Por lo tanto, no nos hagamos vanagloriosos. Esa es la libertad que da fruto. Esa es la libertad que da fruto que Dios quiere ver en cada uno de nosotros. Y yo les quiero alentar en esta mañana. Todos pasamos en un momento dado por un punto de tensión. Nuestro punto de tensión es el creerle a Dios. Todos desembocan hacia lo mismo. No importa cuál sea la manifestación. Yo puedo decir, yo creo en Dios, pero no creo específicamente en este aspecto de lo que dice la Biblia, porque en contra de lo que yo creo. ¿Tú sabes qué? Tú no le crees a Dios. Pues tú estás haciendo un Dios que no es el Dios de la Escritura. Yo creo lo que dice la Biblia, yo he abrazado lo que dice la Escritura, pero no todo. Yo escojo. Hay cosas de la Biblia que yo son demasiado, me siento amenazado por cosas que dice la Escritura, sobre todo eso de las obras de la carne. Y dice que no heredarán el reino de Dios. No, Dios es un Dios amoroso. Dios es un Dios amoroso. ¿Cómo puede ser? Bueno, Dios es un Dios amoroso. Él es amor. Eso es el atributo inherente de Él, de su persona. Pero al mismo tiempo Dios es un Dios perfecto. Es un Dios puro. Es un Dios santo. Pero Dios es un Dios personal. ¿Saben una cosa? Que ahí es donde está la diferencia. El mundo quiere proyectar a un Dios solamente el atributo amoroso de Dios, como diciendo, es tan amoroso que me permite hacer lo que me dé la gana. Pero eso no se trata de eso. Se trata de un Dios que es amoroso, sí, pero es un Dios personal, que se allega a ti, se allega a ti. Y Él está abierto para que tú entres en una relación personal con Él por medio de la cruz, por medio de la obra de la cruz de Jesús. Y eso es un asunto de creerle. ¿Le crees o no le crees? Ahí es donde está la médula del asunto. O tú le crees a Dios lo que Él dice, es lo que Él dice. No es creerle en Dios, es creerle a Él lo que Él dice. Es para ti, y aplicarlo y desearlo. Por causa del Espíritu que vive ahora el Espíritu que vive en ti, Él te da la facultad. Y quizás tú no lo entiendes todo. Yo no lo entiendo. Yo soy el primero que no entiendo muchas cosas de Dios. Pero ¿saben una cosa? La revelación de Dios, lo que Dios le ha permitido revelarse a ti y a mí, está aquí. Y por eso es que ya cuando habla en Apocalipsis, que si alguien añade ni una jota ni una tilde al libro, será condenado, ¿verdad? Porque la revelación de Dios, lo que Dios le ha permitido para este tiempo, para nuestras vidas, está en las Escrituras. La diferencia está es que el Espíritu Santo renueva el Espíritu Santo abre el libro, el Espíritu Santo te muestra aquellas cosas, aquellos misterios que tú sabías a medias, ahora te lo muestra un poco más, le trae más definición. Pero quiero que sepan unas cosas, va a llegar un momento, ¿verdad? Cuando nos dice el mismo apóstol Pablo, ¿dónde está muerte, tu aguijón? Dice que le veremos tal y como es Él, ¿verdad? A cara descubierta, ¿verdad? Y le veremos, y ahí veremos aún más cosas que Dios, en ese tiempo estaremos preparados para que Él nos muestre el resto de las cosas. Pero ahora lo que nos mantiene aquí es la fe. La fe en la obra que Él hizo una vez para siempre, la cruz del Calvario. La fe en todo lo que necesitamos saber de Dios. Dios lo ha puesto, nos ha dejado su palabra, nos ha dejado su Santo Espíritu para verificar esa
la libertad que da fruto. Y esa es la libertad bajo la que nosotros queremos andar y queremos ser testigos. Padre, en esta tarde, en esta mañana, delante de ti estamos, Señor, reconociéndote que tú eres aquel que comenzó la buena obra y la has de perfeccionar. Señor, que nuestras vidas sea un constante creer a ti, Señor, que te creamos a ti en todo tiempo, Señor. Te pedimos que tú agudices nuestro entendimiento, que tú aumentes nuestra fe en ti, Señor. Y aún en medio de las circunstancias difíciles y las pruebas, sepamos que tú no has dejado a justo desamparado, ni simiente que te mendigue pan. Que tu provisión es completa en Cristo Jesús. Y que en Él está todo lo que necesitamos para nuestras vidas. En el nombre de aquel que sobre todo nombre oramos. Amén.